Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Para mí es bueno, todo un gusto, todo un honor que un viernes por la tarde estéis aquí escuchando lo que os tengo que contar. No os voy a hablar de hipótesis, ni de teorías, ni de estudios científicos. Hoy lo que me apetece es contaros historias, y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. En un principio pensaba centrarme quizás más que en historias, en estudios científicos que podrían demostrar la existencia de ese más allá. Es la primera idea que me vino a la cabeza cuando Juan Miguel me propuso dar esta charla, pero yo creo que estáis en una asociación espírita, y por lo tanto seguramente habréis escuchado a muchísima gente contar historias y sobre todo contar conclusiones, ¿no? Centrarse en conclusiones y en estudios. Entonces, a mí lo que me apetece hoy es contaros historias que para mí tienen una carga de esperanza muy especial, ¿no? Cuando en los años 50 comenzaron a realizarse experimentos científicos en el campo de la percepción extrasensorial, lo que se da en llamar, podemos hablar de telepatía, ¿no? Aunque no está claro, la telepatía es algo mucho más complicado y podríamos hablar de percepción extrasensorial, pero bueno, para entendernos es telepatía, ¿no? Y cuando el doctor Ryan y su equipo comenzaron a realizar estudios telepáticos, que en el fondo simplemente era un análisis estadístico de los aciertos de dos individuos utilizando las cartas Zener, ¿no? No creo que hace falta que os lo explique, todos lo sabéis, ¿no? Esas cartas que tienen cinco formas, 5 dibujos diferentes, y pues una persona trata de averiguar la carta que tiene en la mano pues otra persona. Normalmente este tipo de experiencias se hacen con una especie de pantalla que separa a las dos personas, y después de muchos experimentos, después de muchas prácticas, se intenta realizar una estadística. Bueno, pues para mí el mayor hallazgo de Ryan y su equipo, y de toda una serie de estudios posteriores que se realizaron en el mismo campo, es que el índice de aciertos, el aumento del índice de aciertos, no tiene tanto que ver, o no tiene nada que ver, con la lejanía espacial. Es decir, que poco importa que una persona esté aquí y la otra a 50 metros o a 50 kilómetros, sino que tiene que ver con la cercanía emocional. Es decir, el índice de aciertos es mucho mayor cuando esas personas tienen un lazo emocional, es decir, son padre-hijo, o madre-hija, o madre-hijo, parejas, hermanos, amigos íntimos, y sobre todo el índice de aciertos es muy superior cuando las personas que participan en el ensayo son madre e hijo, ¿no? O hija. ¿Esto qué demuestra? Desde mi punto de vista, que esa cercanía emocional, que ese amor es el motor de muchas cosas, ¿no? Y de cuestiones también que no son en realidad perceptibles, ¿no? Yo creo que ese amor pervive incluso una vez que la persona, o que alguna de esas personas que mantienen una relación de cercanía fallece, ¿no? En realidad, cuando dos personas entran en sintonía, cuando dos personas se conocen, de algún modo entre ellos se genera una energía especial, un feedback, como lo queráis llamar, ¿no? En el campo de la física cuántica se hace un experimento que lo voy a explicar muy por encima, si por aquí algún físico pues que me perdone, ¿no? Pero consiste en hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, ¿no? Desde ese momento este fenómeno se llama coherencia cuántica. Es igual que una partícula subatómica está aquí y otra en el otro confín del universo, ¿no? Cualquier cambio que se provoque o que se genere en una de esas partículas, inmediatamente, de forma inmediata, genera una respuesta o un efecto en la otra partícula
en la otra partícula subatómica, ¿no? En el fondo, yo siempre digo que cuando dos personas entran en sintonía o tienen una cercanía emocional, en el fondo lo que están entrando es en un proceso de coherencia cuántica, ¿no? Porque todos nosotros estamos formados por partículas subatómicas, ¿no? Por lo tanto, digamos que sus partículas subatómicas o ellos mismos, su conciencia, podríamos decir, entran en ese proceso de coherencia cuántica, ¿no? Y a partir de ahí existe una relación entre esas dos personas. Esto también podría explicar ya no solamente los experimentos de telepatía, sino algo muy común, ¿no? Pues cuando una madre siente en un momento determinado que a su hijo le ha pasado algo malo, ¿no? Y esto es muy habitual, ¿no? Entre padres e hijos, sobre todo entre madres, ¿no? Porque las madres nos han parido, ¿no? Los padres no. Y es habitual, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros habréis escuchado historias de este tipo, ¿no? De una madre que de pronto siente que su hijo ha sufrido un accidente grave o que ha fallecido. A mí me han contado muchas historias de este tipo. Y como os digo, bueno, todo esto es una introducción en la que quiero explicaros, en la que pretendo mostrar que ese sentimiento, el amor, esa cercanía emocional, probablemente continúa después de esta vida. Os voy a empezar contando una historia muy especial, ¿no? El protagonista es un madrileño que se llama Miguel, igual que yo, y este hombre, que no tiene ninguna vinculación con este tipo de temáticas, es una persona normal y corriente, que trabaja todos los días, que tiene una droguería aquí en Madrid. Y en el año 1986, creo recordar, falleció su suegro, ¿no? El padre de su mujer. Y bueno, habían pasado unos días del fallecimiento de este hombre y bueno, Miguel se acuesta, ¿no? Como todas las noches, él en esa época pues cogía la radio y se ponía José María García, ¿no? Los auriculares. Y su mujer siempre hacía lo mismo, ¿no? Se quedaba en el salón viendo la tele y se acostaba un poco más tarde, ¿no? Y para él ese momento en el que se acostaba, estaba solo en la cama escuchando a José María García, pues era un momento de relax, ¿no? De tranquilidad. Y entonces él me cuenta que en un momento determinado observa humo en la habitación, ¿no? Como si alguien hubiera fumado y hubiera exhalado ese humo, pero me decía que era un humo muy compacto, ¿no? Bueno, él se queda mirando aquello, dice, bueno, ¿qué es esto? Y aquel humo tan compacto, digamos que empieza a difuminarse y empieza a tomar una forma, ¿no? Y entonces observa delante de él a su suegro, ¿no? Además es curioso, ¿no? Porque me relata una serie de circunstancias de esa experiencia que yo denomino marcas de veracidad, ¿no? Es cuando personas que no tienen ninguna vinculación con este tipo de temáticas te cuentan lo mismo, las mismas características del fenómeno, ¿no? Para mí esto tiene una validez, ¿no? Cuando has escuchado a 5 personas, bueno, o a 10, puedes pensar que es fruto de la casualidad, pero cuando has escuchado a 250 o a 400 y en la mayor parte de ellas hay ese común denominador, uno ya empieza a pensar que aquí a lo mejor hay algo más. Y él dice algo muy curioso. Su suegro murió, creo recordar, a los 76 años, víctima de un cáncer que lo fue consumiendo durante muchos años, y en los últimos momentos de su vida, pues en el momento de su fallecimiento, estaba en una situación de salud, en una situación física bastante deplorable, ¿no? Era un hombre muy alto, muy fuerte, y murió pues que era prácticamente nada. Y cuando se presenta ante él, lo ve con una edad aproximada de 50 o 60 años, ¿no? Es decir, cuando ese hombre estaba en su plenitud física y mental. Esto no hace falta que os lo explique a muchos de vosotros, es una de las características de este tipo de apariciones, que se presentan de un modo que sea reconocible para la persona, pero también con una forma que genere esperanza y buen ambiente, ¿no? Y en general con un aspecto físico que recuerda a las mejores épocas, a los mejores momentos de esa persona, ¿no? Además, este hombre además vivió una vida fascinante, ¿no? Él era del bando republicano, cuando después de la guerra civil pues fusilaron a su hermano, que era alcalde de un pueblo de Málaga, y él fue uno de los topos. No sé si habéis leído el libro de Jesús Torbado, Los Topos, si os suena, en el que
Es un periodista que relata la vida de muchas personas que después de la guerra civil se escondieron en casas, ¿no?, por toda España y estuvieron 20, 30 o incluso 40 años ocultos, ¿no? Pues este hombre estuvo 20 y tantos años oculto, más 30 y tantos años oculto, creo recordar. Finalmente, como suceden estas cosas, bueno, su mujer trabajaba para un periódico, para el ABC, repartiendo periódicos, y a través de unos contactos de una persona del régimen, pues digamos que le dijo, bueno, no pasa nada, ¿no?, que salga. Incluso luego encontró trabajo, y encontró trabajo de chofer de una cantante muy conocida, bueno, y tuvo 5 hijos, ¿no?, con su mujer, y vivió una vida más o menos, bueno, una vida normal hasta el momento de su muerte. Bueno, lo curioso es que cuando se aparece, este hombre, que además lo veía de cintura para arriba, le empieza a echar una bronca tremenda, ¿no? Y esto para mí también es una característica común, ¿no? Es decir, estos casos de apariciones en general no son como nos lo muestran los medios de comunicación, con un halo de miedo, de terror, de oscuridad, ¿no?, sino muchas veces son fenómenos más propios del club de la comedia, ¿no? Es decir, como es la vida misma, ¿no?, como quizás es el más allá mismo, ¿no?, es decir, muy de andar por casa, ¿no? Y entonces lo que le dice, de muy malos modos, echándole una bronca, le dice, eres un calzonazos. Le dice, no vas a conseguir nada si siempre le dices que sí a mi hija. Tiene mucho carácter, hombre, y alguna vez dile que no. Dice, porque si no, al final la cosa va a acabar mal. Alguna vez tienes que decirle no y ponerte firme. No le puedes decir a todo lo que te diga, le puedes decir que sí, porque si no te convertirás en un calzonazos, ¿no? Bueno, eso le estaba diciendo, y bueno, le estaba muy sorprendido. Dice, y yo, ¿pero tú qué dijiste? Decía, yo nada, yo estaba ahí alucinando, ¿no? Pues escuchando en mi cabeza una bronca tremenda, ¿no? Y en un momento determinado este hombre alarga su mano, le toca en la frente, él siente como una descarga eléctrica, como una especie de descarga eléctrica, y se queda dormido, ¿no? Se despierta a la mañana siguiente, no comenta nada a su familia, ni a su mujer, ni a sus hijos, hasta, creo recordar, 2 o 3 años después, que están viendo un documental en la televisión y sobre este tipo de temas, y alguien hace un comentario, qué tonterías, y él dice, bueno, de tonterías nada, ¿no? Fijaros lo que me pasó a mí. Bueno, yo cuando entrevisté a este hombre estaba su mujer delante, su mujer no le cree, ¿no? Dice, ¿cómo se te va a presentar mi padre y decirte eso, ¿no? Tú te lo estás inventando para salirte con la tuya, ¿no? Pero este hombre está plenamente convencido, absolutamente convencido de lo que le pasó aquella noche. Y estás absolutamente convencido de que no fue un sueño. Y yo pienso que sí, porque es que las características de la descripción que hace del fenómeno coinciden con muchos otros casos de apariciones. Bueno, la historia queda así, pero esta historia os la cuento porque tiene una segunda parte, ¿no? Bueno, este hombre fallece en el año, como os digo, en el año 1986, 88, no me acuerdo ahora muy bien, y su mujer queda viuda, ¿no? Y bueno, transcurre el tiempo y suceden una serie de problemas familiares que sería muy largo de detallar, ¿no? Pero el caso es que algunos miembros de la familia se van a vivir a casa de esa persona, de la mujer de este hombre, que se le apareció a Miguel, mi informante. Y bueno, por motivos de herencias y por una serie de cuestiones muy complicadas, cuando esta mujer ya es muy mayor y no se puede valer por sí misma, o por lo menos no tiene demasiada energía porque murió con 95 o 96 años, ¿no? Pues prohíben a la familia que la visite, ¿no? Precisamente por cuestiones de herencias, para conseguir que firme la herencia a favor de esas personas. Bueno, este tipo de problemas familiares, ¿no? Y esta mujer tiene una nieta, la hija de Miguel, mi informante, que siempre había estado muy unida a su abuela, ¿no? Salían juntas a comer, salían a pasear, hablaban de sus problemas, ¿no? Y esta chica estaba muy triste porque hacía como 2 años o 3 que no veía a su abuela, ¿no? Alguna vez había intentado mantener el contacto, pero digamos que estas personas que manejaban la vida de esta mujer pues no se lo permitían, ¿no? Y
y había una gran tensión familiar, como os digo, y esta chica estaba muy triste, ¿no? En un mes de agosto se va a Sevilla con su novio, de vacaciones. Su novio es allí y ella se va a Sevilla a pasar unos días con el novio. Y creo recordar fue el mes de agosto del año 2010, una noche, pues está el novio de esta chica, está durmiendo y esta chica está pasando con su cámara unas fotos que habían tomado esa tarde y estaba mirando las fotos, ¿no? Y entonces lo que ella me relata es que en un momento determinado levanta la cabeza y ve algo así delante de ella, ¿no? Como aproximadamente a 1 metro, su novio estaba al lado, pero estaba completamente dormido, ¿no? Y observa pues como una especie de rejilla o de telaraña luminosa, ¿no? O sea, se queda muy sorprendida y ella escucha una voz que le dice: no te asustes, soy tu abuelo, ¿no? El mismo que se le había aparecido a su padre en el año 1986, ¿no? Dice: pero abuelo, ¿qué haces? Dice: no te preocupes, que estoy muy bien. Esta también es una de las características comunes a este tipo de casos, ¿no? Que no suelen ofrecer mensajes demasiado extensos, pero una de esas características comunes es estoy bien, ¿no? Y le dice: cuando regreses de vacaciones, en un par de semanas, vas a recibir una llamada de teléfono. Tu abuela se va a poner muy enferma y la van a hospitalizar. Ella va a pedir ver a la familia y estos dos, refiriéndose a las personas que la tenían semisecuestrada, no van a tener más remedio que avisaros, ¿no? La abuela se repondrá y durante unos meses podrás disfrutar de ella y fallecerá unos meses después muy feliz de tener a toda la familia con ella. Bueno, el caso es que, bueno, la cosa queda así. Se lo comenta al novio, pero no le hace demasiado caso, ¿no? Imaginaciones, dice. Y efectivamente regresan a Madrid después de un par de semanas y efectivamente recibe una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono en la que estas personas que tenían pues controlada a esa mujer le dicen que está muy enferma, que está en el hospital, que probablemente va a fallecer, que quiere ver a toda la familia y que, bueno, que vayan a verla, ¿no? Esta chica avisa al resto de la familia y todos van al hospital a verla. A partir de ahí, digamos que esa tensión familiar se relaja, ¿no? Estas personas vuelven a entablar contacto con el resto de la familia y ya permiten que la visiten, porque la abuela efectivamente está hospitalizada un par de semanas, quiero recordar, pero finalmente se recupera ya muy mayor y muy tocada de salud, sabiendo que no le quedaba mucho de vida, pero se recupera y la mandan a casa, ¿no? Y efectivamente, durante varios meses, esta chica puede visitar a su abuela diariamente. Incluso come en casa de su abuela con estas personas, incluso los fines de semana se queda allí a dormir para estar más tiempo con su abuela, ¿no? Celebra toda la familia junta el último cumpleaños de la abuela, quiero recordar que 96 años, y poco después fallece, tal como le había dicho su abuelo desde el más allá, feliz de tener a toda la familia junta, ¿no? Bueno, esta es otra historia. Como os digo, yo os voy a contar historias, ¿vale? Esta chica se llama Vicky, es coruñesa y tuvo a bien narrarme una experiencia que también tiene su aspecto del Club de la Comedia, ¿no? Ella, al igual que en el caso anterior, siempre había estado muy unida a su abuela, ¿no? Eran unicarne, se iban a comer, se iban juntas a muchos sitios, digamos que era la niña de sus ojos, ¿no? Poco antes, algunos meses antes de que su abuela falleciera, y nada lo hacía presagiar porque aparentemente estaba bien de salud, ella decía que veía un paisaje maravilloso, ¿no? Que no sabía explicarlo. Y a veces vi que estaba con ella y decía: pero abuela, yo aquí no veo nada. Y dice: pues yo lo estoy viendo, ¿no? Estoy viendo un paisaje muy bonito, muy bonito, muy bonito, ¿no? Dice: y creo que no voy a tardar en ir a ese sitio. Bueno, la cosa queda así. La abuela todos los fines de semana, todos los domingos hacía lo mismo, se iba a misa y entonces se ponía sus mejores ropas y sus joyas, ¿no? Y cuando regresaba, era una mujer muy coqueta, cuando regresaba de misa
pues se quitaba las joyas, se cambiaba de ropa y comía con toda la familia, ¿no? Siempre tenían el mismo ritual, ¿no? Con sus nietos, con sus hijos. Y un domingo se sentó a la mesa, pero ni se cambió de ropa ni se quitó las joyas. Y le preguntaron: oye, abuela, ¿por qué esta vez no te has cambiado? Y dice: porque este va a ser el último domingo que voy a poder comer juntos con vosotros, por lo tanto, ¿para qué me voy a cambiar? Prefiero estar con vosotros el último domingo de punta en blanco, ¿no? Todos se echaron a reír, ¿no? Diciendo: bueno, cosas de la abuela, ¿no? Efectivamente, 4 días después, la mujer falleció repentinamente, ¿no? Bueno, no falleció repentinamente, en realidad se puso muy enferma, la llevaron al hospital y tardó pues un par de días en morir, es decir, que no llegó al domingo siguiente, ¿no? Y bueno, en el momento que la abuela estaba en el hospital, pues digamos que la familia pues estaba allí con ella, o se turnaban para cuidarlo. No hubo demasiado tiempo, porque yo os digo que estuvo en el hospital poquitos días y luego acabó falleciendo, ¿no? Entonces, una noche se iba a quedar Vicky con ella, y después del trabajo, salió del trabajo, fue al hospital, y estaba allí su madre, ¿no? La madre de Vicky, y ella se iba a quedar con la abuela, pero le dijo: ay, es que tengo que ir a comprar unos libros para la niña, para el colegio, espérate media hora, 3/4 de hora, que cojo el coche, voy a comprar las cosas y ya regreso. Vale. Total, que Vicky sale del hospital, entra al aparcamiento, arranca el coche, y en el momento que arranca el coche me cuenta que siente que tiene que subir otra vez a ver a su abuela, y de forma inmediata, ¿no? Algo le dice que no se puede ir, y corriendo regresa al cuarto de su abuela. Su madre dice: ¿qué pasa? Y dice: bueno, no te preocupes, ya iré en otro momento. Y se queda ella sola con la abuela, ¿no? Le agarra las manos, está pocos minutos con ella, la abuela abre los ojos, la mira, sonríe y fallece. Es decir, con esto lo que os quiero explicar es la enorme unión que había entre ellas dos, ¿no? Lo mismo del presentimiento de la madre, que presiente que le va a pasar algo malo a su hijo, pues algo muy similar vivió Vicky, ¿no? Bueno, el caso es que unos días después del fallecimiento de la abuela, ella estaba en su casa estaba durmiendo con la hija, en la habitación de la hija. La habitación tiene 2 literas, y ella estaba en la litera de arriba durmiendo con su hija, que es una niña pequeña de 6 o 7 años, ¿no? Y entonces me cuenta que ella siente como si la estuvieran zarandeando, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces ella estaba medio se despierta, pero dice: bueno, será la niña, ¿no? Pero a la tercera ya es un movimiento muy violento, ¿no? Entonces ella abre los ojos y se pega un susto casi que de muerte, ¿no? Porque ve a su abuela delante de ella, ¿no? Decía que era una figura blanquecina con mucha luz, ¿no? Decía que mucha luz, ¿no? Con un aspecto físico muy lozano, ¿no? Fijaros en esa característica. Su abuela solía llevar gafas, pero en esa visión la abuela no tenía gafas. Y comienzan un diálogo, ¿no? La abuela le habla en gallego, porque es el idioma que utiliza. Vicky estaba muy asustada, y ella le dice: miña neniña, non te movas tanto, que vas a despertar a nena e vais a asustar, ¿no? Os lo he dicho en gallego, ¿no? No te movas tanto, que vas a despertar a la niña y se va a pegar un susto, ¿no? Y entonces le dice que está muy bien, que no llore por ella, que está... Dice: ¿te acuerdas ese paisaje que yo veía antes de fallecer? Sí. Dice: bueno, pues en el sitio en el que estoy es ese paisaje, pero todavía mucho más bonito, ¿no? Y bueno, eso le dice que no se preocupe por ella, que cuide mucho a su hija, que ella está bien y que ellas se verán dentro de mucho tiempo, ¿no? Y aquello desaparece, ¿no? Además, ella observa a su abuela también de la cintura para arriba, ¿no? Le ve los brazos, pero no le ve las manos, ¿no? Y aquello desaparece, ¿no? Bueno, Vicky ya no pudo pegar ojo esa noche, ¿no? Es decir, descartada la tesis del sueño, ¿no? Porque es que no pegó ojo, ¿no? Y bueno, luego se fue tranquilizando, pero en un primer momento estaba muy asustada. Bueno, y aquí viene la segunda parte de la historia, que es la del Club de la Comedia, ¿no? Vicky estuvo casada con su pareja, con un chico que es el padre de su hija, ¿no?
y bueno, pues lo que suele pasar en muchas parejas, pues acabaron divorciándose, ¿no? Y la abuela de Vicky nunca se lo perdonó al marido de Vicky, ¿no?, la separación, porque es la niña de sus ojos. Decía, ¿cómo ese hombre te puede dejar, ¿no?, con lo que tú eres, ¿no? Y entonces ella siempre decía lo mismo, que no lo encuentre por la calle, porque como lo encuentre por la calle, y decía una expresión muy gallega, vou no aventar, ¿no? Es decir, que le va a decir 4 cosas o incluso, ¿no?, la cosa se puede poner peor, ¿no? Bueno, el caso es que unas semanas después de esta experiencia de Vicky, de ver a la abuela, un día el marido y ella tienen buena relación, a pesar de estar separados, tienen una hija en común y tienen una buena relación, ¿no? Y un día que ve al marido, porque además trabajan en la misma empresa, ¿no?, con lo cual pues se ven, ¿no? Y uno de los días el marido, que es un alto cargo de esa empresa, la llama a su despacho, ¿no? Dice, entra, ¿no?, cierra la puerta, ¿no? Y lo ve absolutamente demacrado, ¿no? Dice, no te vas a creer lo que te voy a contar, pero he visto a tu abuela. Dice, pero si mi abuela está muerta. Dice, ya, calla. Dice, que tengo un miedo en el cuerpo, ¿no? Entonces él, todos los fines de semana, es un loco del ciclismo, ¿no?, de la bicicleta. Y los fines de semana, por las mañanas, los sábados y domingos, él se va a dar una vuelta con la bicicleta. Bueno, pues el caso es que está por un camino de tierra a las afueras de la ciudad de La Coruña, y es curioso, ¿no? Esto es muy curioso, porque la abuela, digamos que unos meses antes de fallecer, vivía muy cerca de esa zona, ¿no?, donde pasó, y ella solía dar una vuelta, solía pasear por ese camino por donde ese hombre circulaba ese día, pero él no lo sabía, ¿no?, que esa era una de las manías que tenía la abuela de Vicky. Entonces, cuando estaba muy cansada, se sentaba en una piedra que había debajo de un castaño y seguía su caminata. ¿Qué pasaba? Que ese día estaba lloviendo a cántaros, ¿no? Este hombre seguía lo suyo con su bicicleta y de pronto ve debajo del castaño a una mujer vestida de negro, ¿no?, que le hace así con la mano, ¿no? Y entonces él piensa que esta mujer pues si era una mujer muy mayor, yo pensé que era una anciana que necesitaba ayuda, ¿no? Entonces él se acercó, ¿no? Y cuando se acercó, levantó la cabeza, le sonrió, se bajó el pañuelo y él dice, Dios mío, si es mi ex-suegra, ¿no? Y entonces él dice que en un primer momento no se lo creía, entonces lo que hizo un par de veces, él llevaba unas gafas de estas de ciclista, como estaba lloviendo a cántaros, se quitaba las gafas, las limpiaba y se las volvía a poner, ¿no? Y a la segunda ya le pudo el pánico, entonces agarró la bicicleta, ¿no?, se la puso al hombro y echó a correr sin mirar para atrás. Bueno, Vicky me decía que ahora anda muy fino, ¿no? Porque cuando tienen algún problema, pues no sé, de la niña o de la pensión o no sé qué, le dice, no me fastidies, que aviso a la tía Tona, que es como por el nombre que se conocía la abuela, ¿no? Y dice, no te preocupes, lo que tú quieras, ¿no? Pero que no se me vuelva a aparecer, ¿no? Bueno, este es otro caso muy, muy curioso. Ella es María Teresa, él es Fernando, y esta historia sucedió en el año 1969, también en la ciudad de La Coruña, ¿no? Ellos en esa época eran novios, ella estudiaba dirección de empresas y él magisterio, ¿no? Entonces, pues bueno, como eran las parejas de esa época, los novios, ¿no?, las cosas han cambiado mucho. Él todas las tardes, muy romántico él, iba a buscarla al lugar donde estudiaba y la acompañaba agarradito de la mano, los dos agarraditos de la mano, la acompañaba a su casa, a casa de sus padres, donde vivía, ¿no? Era el momento en el que se veían durante la semana, ¿no? Ese trayecto desde el lugar donde ella estudiaba hasta la casa donde vivía ella, la casa de sus padres, ¿no? Y uno de esos días en el que los dos iban por esta zona, esta es una calle de la ciudad de La Coruña, pues ven pasar un trolebús, ¿no? No sé si alguno se acuerda, ¿acordáis del trolebús, ¿no? Que no era el autobús, sino que iba con esa pértiga enganchado al tendido eléctrico, ¿no? Y entonces ven pasar el trolebús justo por aquí, por esta vía, por esta carretera, y entonces observan que en el ventanal está el abuelo de María Teresa, ¿no?
Era él y ataviado como siempre, ¿no? Con su pantalón de pana, su chaquetilla verde y su boina, ¿no? Había un problema. El abuelo de María Teresa vivía a 70 kilómetros de la ciudad de La Coruña, en una aldea, y en ese momento estaba muy mal de salud. De hecho, la madre de María Teresa, como el resto de sus hermanos, habían ido a cuidarlo porque sabían que estaba falleciendo, estaba muriendo, entonces fueron a cuidarlo todos los hijos en sus últimos momentos de vida, y María Teresa lo sabía, ¿no? Y Fernando también. Por eso les extrañó, decían, hombre, mi abuelo está tan mal en la aldea, 70 kilómetros, además que el abuelo jamás hubiera ido solo, ¿no? Desde su pueblo, desde su aldea a la ciudad de La Coruña, ¿no? Sin haber avisado a nadie, no tenía demasiado sentido, ¿no? Y entonces echaron a correr, ¿no? Además lo vieron los dos, ¿no? Los dos, y dicen, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí, es tu abuelo, ¿no? Y entonces echaron a correr detrás del trolebús. El trolebús paró en la siguiente parada, en esta zona, ¿no? Ahora ya no, antes, hasta no hace muchos años había ahí una parada de autobús donde veis esa sucursal bancaria, Banca, ¿no? Pues ahí había una parada de autobús, ahí se para el autobús. Entonces aquí viene el primer elemento extraño, ¿no? Cuando ellos llegan a la altura del autobús se dan cuenta de que ya no es un trolebús, sino que es un autobús normal y corriente, ¿no? Es como si ese trolebús hubiese esfumado y ahí hay un autobús. Aquello les llama la atención. Se abren las puertas y empieza a bajar gente. Ellos miran a ver si distinguen al abuelo en el interior del bus y esperan a que todo el mundo descienda. Y el abuelo no desciende, el autobús no desciende. Bueno, la cosa queda así. Y cuando María Teresa llega a casa, pues pocos minutos después, le dan la noticia de que el abuelo acababa de fallecer. Es decir, que justo en el momento en el que el abuelo o estaba falleciendo o ya había fallecido, digamos que se presentó ante su nieta, quizás, ella está convencida de que en realidad se despidió de él, ¿no? De ellos, ¿no? De los dos, de María Teresa y de su novio, ¿no? Como veis, todos los casos son distintos a otros y todos tienen una serie de características que los hacen interesantes, ¿no? En este caso, en este incidente, es la cuestión del momento de la muerte, ¿no? Que fallece justo en el momento en el que la observa, ¿no? Bueno, este es un escritor muy conocido de la ciudad de La Coruña. Es probablemente uno de los... Jesús María Reiriz. Es probablemente uno de los máximos especialistas, o el que más sabe, de la ciudad de La Coruña, de la historia de la ciudad de La Coruña, ¿no? Ha escrito todo tipo de libros, Anecdotario Coruñés, Nazis en la ciudad de La Coruña en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ha escrito muchos libros sobre la ciudad de La Coruña. Él es periodista, es psicólogo de formación y, como os digo, un escritor de temas históricos muy reconocido en Galicia, ¿no? Y él vivió una historia muy particular porque un día que se estaba despidiendo de un amigo muy cerca del portal de su casa, estaban los dos hablando, pues vio aparecer a un antiguo conocido, a un compañero de estudios que veía de vez en cuando, que se llamaba Gabriel, ¿no? Y Gabriel, desde la lejanía, los saludó a los dos, ¿no? Y ellos pues hicieron lo propio muy educadamente, también con un ademán, ¿no? Saludando a Gabriel. Vale, bueno, la cosa queda ahí. Pocos días después, este hombre se encuentra con otro conocido y le dice, oye, pues sabes que no hace tanto, no hace tanto hace un par de días vi a Gabriel, ¿no? Y el otro le dice, hombre, te habrás equivocado. Dice, no, que lo vi a Gabriel, estaba con un fulanito y lo saludamos. Y bueno, pues es complicado, ¿no? Porque Gabriel falleció ya hacía algunos días y había sido incinerado antes de que él lo hubiera visto. Él le describe cómo iba ataviado Gabriel y dice, sí, así es como iba en los últimos momentos de su vida. Él tenía un cáncer de pulmón que se convirtió en incurable y él sabía que iba a fallecer, ¿no? Y él no tiene duda de que lo vio en esa fecha concreta, además por una cuestión muy curiosa. Él
la noche anterior recibió un mail de un amigo con el que se citó en una cafetería coruñesa, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué haces mañana por la mañana? ¿Por qué no tomamos algo a las 12? ¿no? Y efectivamente quedaron los dos. Y fue precisamente ese día cuando vieron a Gabriel. Por eso él tiene la fecha muy clara del avistamiento de esta persona, que no estaba él solo, estaba con otro conocido, ¿no? Bueno, uno de esos casos también curiosos, ¿no? Bueno, esta historia os la voy a contar luego, ¿no? Luego hay otra serie de casos que quizás son más espectaculares y que a mí me llaman mucho más la atención, ¿no? Por ejemplo, en su momento una joven que se llama Isabel, ¿no?, me relató una historia fascinante, ¿no? Ella tenía mucha relación, había tenido mucha relación con un primo que murió cuando era adolescente, y ella se sintió muy apenada porque, como os digo, era un primo con el que tenía muchísima relación, ¿no? Y ella está convencida de que su primo en un par de ocasiones le salvó la vida. Una de ellas, ella iba por la calle ensimismada en sus pensamientos y atravesó un paso de peatones sin fijarse en la luz del semáforo, y cuando se dio cuenta tenía un coche encima de ella. Entonces ella lo que me cuenta es que sintió un empujón súper violento, muy violento, como si unas manos la empujaran por la espalda, y se cayó de bruces contra la acera, ¿no? Se pegó un golpe tremendo, pero eso evitó que el coche le pasara por encima. Ella está convencida de que fue su primo quien le salvó la vida, ¿no? Pero más especial es la segunda ocasión, ¿no? Ella se va a vivir en Asturias durante un tiempo a la casa de sus tíos, precisamente los padres de este chico que había fallecido. Bueno, ellos tenían varios pisos, creo recordar que era en Gijón, y entonces le dejaron un piso para que tenía una serie de problemas laborales, bueno, para que estuviera allí tranquila durante un par de meses, ¿no? Bueno, entonces ella está una noche pues en su habitación, dormida, ¿no? Y la despiertan unos golpes terribles en la cocina, ¿no? Eran las puertas de la alacena abriéndose y cerrándose, pero como si alguien las estuviera abriendo y cerrando, pues bueno, con una fuerza enorme, ¿no? Eso lo primero que piensa es ladrones, ¿no? Lo dice. No, dice, a lo mejor son mis tíos, ¿no?, que han venido, ¿no? Piensa si levantarse o no levantarse, ¿no? Y al final dice, bueno, me tengo que levantar, ¿no? Porque ese ruido ensordecedor continuaba, ¿no? Dice, bueno, sea quien sea, al final me va a acabar destrozando la alacena, ¿no? Cuando entra en la cocina, se encuentra todas las puertas abiertas, ¿no?, de la alacena, todas. Mira a su alrededor, no ve a nadie, ¿no?, y empieza a cerrar las puertas, ¿no? Pero también estaba abierta la puerta que daba a la bombona de gas, ¿no?, a la bombona del butano, ¿no? Y cuando va a cerrar esa puerta, le llega el olor a gas, ¿no? Había un escape de gas, ¿no? Si no llega a ser por eso, quizás no lo hubiera contado. Otro caso muy especial es una empresaria de la ciudad de La Coruña que en su momento, un tanto avergonzada, gracias a la mediación de una buena amiga, conseguí que me relatara una experiencia. Esta es una mujer que tampoco tiene ninguna vinculación, como todos los casos que os acabo de contar, ¿eh? No tiene ninguna vinculación con este tipo de temáticas, ni le interesa para nada, ni especialmente, ¿no? Bueno, el caso es que ella, ya a una edad bastante adulta, ella tuvo una pareja de la que se divorció, tiene hijos, y él conoció a otro hombre que también tenía hijos, ¿no? Se conocieron, se enamoraron y se fueron a vivir juntos, incluso con los hijos de ambos, ¿no? Y para ella ese hombre había sido el amor de su vida. Al final la cosa no salió bien, bueno, por una serie de cuestiones que serían muy largo de explicar, y acabaron separándose. De hecho, a él le dolió tanto la separación que se fue a vivir a otra ciudad fuera de La Coruña, ¿no? Se seguían queriendo, pero la cosa no funcionaba en la convivencia, y con lo cual decidieron separarse. Años después, bastantes años después, volvieron a retomar ya el contacto,
¿no? Los hijos de ambos ya eran mayores, nunca volvieron a ser pareja, nunca volvieron a mantener relaciones íntimas, sino que era una relación de amistad, ¿no? Porque en realidad se querían. Siempre había ahí una tensión sexual no resuelta, ¿no? Que se suele decir ahora, pero nunca llegaron a dar ese paso. Este hombre ingresó para una operación sin importancia en el hospital. Este hombre regresó a vivir a la ciudad de La Coruña pasado un tiempo, y bueno, pues estas cosas que pasan, pues tuvo la mala suerte de que le atacó uno de esas bacterias de quirófano. Empezó a ponerse muy mal. Al principio creían que podrían dar con ese problema, le administraron antibióticos, pero el hombre se fue marchitando poco a poco y al final acabó falleciendo, ¿no? Y falleció entre los brazos de esta mujer, ¿no? Ella, por supuesto, quedó muy, muy afectada, ¿no? Bueno, pues habían pasado 2 días del fallecimiento de este hombre, y lo que me cuenta mi informante, esta mujer, es que ella estaba en la cama acostada, no estaba dormida, dice que no estaba dormida, estaba simplemente en la cama acostada, bastante triste, y que sintió un peso en la cama. Sintió un peso y como alguien se metía en la cama, como si alguien se metiera en la cama, ¿no? Y escuchó una respiración, ¿no? Una respiración que era característica de este hombre, incluso su olor, ¿no? Tenía un olor característico, decía, es que olía a él, ¿no? Se le acercó, le susurró unas cosas al oído. Bueno, no voy a relataros toda la experiencia, pero ella, sin entrar en muchos detalles, yo le quise tirar de la lengua, ¿no? Pero ella había cosas que no me contaba porque he quedado varias veces con esta mujer y, bueno, me relata cosas, pero yo sé que hay aspectos muy íntimos que no quiere contarme. Pero ella está absolutamente convencida de que mantuvo una relación sexual plena con este hombre. Pero es que la historia tiene una segunda parte. Al día siguiente, por la mañana, recibe una llamada de la hija de este hombre, ¿no? Que bueno, había acudido a su funeral, pero ella trabajaba en Tenerife y había tenido que tomar un avión para continuar con su vida y para acudir a su puesto de trabajo, ¿no? Y ella se había llevado las pertenencias, parte de las pertenencias de este hombre, las pertenencias personales, entre ellas el teléfono móvil, ¿no? Entonces le dice, oye, mira, qué cosa más rara, que enciendo el móvil de papá y veo un mensaje en el buzón de salida de hoy, ¿no? Cual es imposible, dirigido a ti, ¿no? Dice, pues yo no he recibido nada en mi teléfono móvil. Dice, bueno, pues aquí hay un mensaje en el buzón de salida. Dice, léemelo. Y decía, te quiero mucho, debes estar muy cansada después del sueño que compartimos anoche. Te quiero, te espero.